El helicóptero tocó tierra con una fuerza que levantó nubes de polvo por toda la pista. Los equipos médicos corrieron hacia adelante. Pero un silencio extraño cayó sobre la sala de urgencias. Un Belgian Malinois de 30 kilos estaba parado encima de un soldado gravemente herido, enseñando los dientes a cualquiera que se atreviera a acercarse a menos de 1,5 metros. El perro estaba en pánico. Traumatizado. Y era peligrosamente protector. Los guardias de seguridad levantaron sus rifles tranquilizadores. Estaban a segundos de tomar una decisión fatal. Entonces, una enfermera recién transferida se interpuso entre ellos y el animal. Sin dudar, se remangó lentamente la manga derecha. Lo que llevaba tatuado en el brazo detuvo a todos en seco. Y lo que sucedió después dejó sin palabras a todo el personal del hospital. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, ya sabes qué hacer. Volvamos al comienzo. Mucho antes de que el helicóptero fuera visible en el cielo gris, la radio del Centro Médico Regional ya crepitaba con la voz frenética del piloto. Entrando con un Navy SEAL en estado crítico. Trauma severo en el tórax y extremidades. Signos vitales en caída. Y atención, tenemos a bordo un perro militar agresivo. El animal está suelto. Repito, el perro militar no está asegurado. El doctor David Sterling, cirujano jefe de turno, ajustó su mascarilla y miró fijamente a su equipo. Lo oyeron. Preparen el carro de emergencia. Quiero sangre tipo O negativo en espera. Y que alguien llame a la policía militar ahora mismo. No podemos tratar al hombre si el perro nos arranca la garganta. Las puertas dobles se abrieron de golpe cuando las turbinas del helicóptero hicieron vibrar el suelo de cemento. El equipo médico salió a la pista corriendo, con la cabeza agachada contra el viento y los escombros voladores. En una camilla rígida yacía el sargento Wyatt Mitchell. Su equipo táctico había sido cortado apresuradamente. Un vendaje de campo empapado en sangre cubría una herida devastadora en su costado derecho. Su rostro estaba ceniciento. Sus labios, con un tinte azulado que indicaba hipoxia severa. Pero no era la condición crítica de Wyatt lo que detuvo en seco al equipo médico. Era lo que estaba encima de él. El Belgian Malinois se llamaba Titán. 70 libras de músculo, entrenamiento y lealtad absoluta. El chaleco táctico del perro estaba desgarrado. Su hocico, cubierto de tierra. Las orejas, completamente pegadas al cráneo. El pelo del lomo erizado como una cresta. Cuando el doctor Sterling dio un paso hacia adelante, Titán soltó un gruñido gutural que vibró desde lo más profundo de su pecho, un sonido que no pasaba por la lógica humana sino directamente al miedo primitivo. Tranquilo, compañero, susurró el médico de vuelo, el cabo Davis, con las manos levantadas. Tenía una laceración profunda en el antebrazo, una advertencia clara de Titán durante el vuelo. No pude ponerle el bozal. El manejador recibió la explosión tratando de proteger al perro. Titán no ha dejado que nadie se acerque desde que lo sacamos. Necesitamos moverlo ahora, gritó el doctor Sterling por encima del ruido del motor. Su presión está bajando. Lo perdemos en 3 minutos si no le hacemos una intervención de emergencia. 2 camilleros se adelantaron para agarrar las asas de la camilla. Titán atacó con velocidad de rayo, sus mandíbulas se cerraron en el aire a centímetros de los dedos del primero. El crujido de sus dientes sonó como un disparo. Los camilleros retrocedieron aterrorizados. Titán plantó las patas delanteras firmemente a ambos lados del pecho de Wyatt. No solo estaba vigilando. Estaba bloqueando el paso. En la mente traumatizada del perro, cada humano con uniforme era una amenaza potencial para su compañero. El vínculo entre un soldado y su perro se forja en las condiciones más extremas del mundo. Wyatt había recibido la explosión para proteger a Titán. Ahora Titán devolvía el favor, dispuesto a luchar hasta la muerte para mantener a los desconocidos alejados de su compañero. Métanlo dentro, perro y todo, ordenó Sterling, comprendiendo que no podían perder tiempo en la pista. Fue una procesión aterradora. El personal médico formó un amplio perímetro, empujando suavemente la camilla por los largos pasillos estériles. Titán permanecía encaramado en el borde de la cama en movimiento, sus oscuros ojos disparándose hacia cada enfermera, cada médico, cada equipo en movimiento,
emitiendo un gruñido continuo y bajo. Cuando finalmente llegaron a la sala de trauma 1, la realidad los encerró en un punto muerto mortal. El monitor cardíaco de Wyatt Michei comenzó a emitir un pitido rápido e irregular. Taquicardia. Su cuerpo estaba fallando. Necesito intubar y abrir ese pecho, dijo Sterling, con el sudor brotando de su frente. Dio un paso calculado hacia la mesa quirúrgica. Titán se lanzó hacia adelante. No saltó de la mesa, pero se abalanzó con una rapidez que nadie esperaba. Sus dientes atraparon la tela del traje de Sterling y arrancaron un trozo enorme de la bata estéril. Sterling tropezó hacia atrás, chocando contra una bandeja de instrumentos quirúrgicos que cayeron al suelo con gran estrépito. El ruido repentino llevó a Titán a una furia absoluta. El perro comenzó a ladrar salvajemente, girando en círculos sobre el cuerpo de Wyatt, desesperado por protegerlo desde todos los ángulos. ¡Atrás! ¡Todos! ¡Aléjense!, gritó Sterling. La sala de trauma cayó en un silencio paralizado, roto solo por el pitido frenético del monitor cardíaco de Wyatt y el jadeo agresivo del perro de guerra. Estaban a centímetros de un héroe moribundo. Completamente impotentes para salvarlo. Habían pasado 5 minutos. En medicina de trauma, 5 minutos es una eternidad. El doctor Sterling estaba junto a las puertas de cristal, consultando desesperadamente con el comandante de base, el coronel Hayes, que acababa de llegar con un equipo de seguridad táctica. A través del cristal, podían ver a Titán yendo y viniendo sin descanso al pie de la cama. Cada vez que Wyatt emitía un gemido inconsciente y débil, Titán se detenía inmediatamente, lamía el pálido rostro del Seal con una ternura desgarradora, y luego se giraba en redondo hacia las puertas, enseñando los dientes. Su presión es 70/40 y bajando, explicó Sterling, señalando el monitor. Está sangrando internamente. Si no puedo ponerle las manos encima en los próximos 2 minutos, va a morir en esa mesa, coronel. El coronel Hayes miró al perro, con la mandíbula apretada. Ese perro es un operador condecorado, doctor. Ha salvado más vidas de las que puedo contar. No voy a dispararle. Entonces cédenlo, suplicó Sterling. No me importa cómo lo hagan, pero sáquenlo de mi sala de urgencias. El sargento Miller, jefe de la unidad de policía militar, se adelantó con un rifle de dardos tranquilizadores. Lo intentamos, doctor. El médico de vuelo intentó sedarlo durante el vuelo y Titán casi le arranca la mano. Los Malinois son rápidos. Cuando escuche el disparo neumático de este rifle, va a moverse. El coronel Hayes cerró los ojos, con el peso del mando aplastándolo. Extendió la mano hacia su pistola. Era una elección terrible. Pero una vida humana tenía que tener prioridad. Que todo el mundo se aparte del cristal, ordenó Hayes suavemente. El personal médico comenzó a retroceder. Lágrimas se acumulaban en los ojos de varias enfermeras que no podían soportar presenciar el trágico final de un leal perro de guerra. Hayes se acercó a la puerta. Levantó su arma. Titán miró fijamente el cañón de la pistola, sin parpadear, sin moverse. El K-9 se preparó sobre su manejador, listo para recibir el disparo. Esperen. La voz era tranquila, clara, y llevaba una extraña autoridad que cortó el pánico. Sarah Jenkins llevaba solo 48 horas en el hospital cuando escuchó el inconfundible sonido de un Malinois en crisis. Tenía 28 años. Una presencia tranquila y discreta que ocultaba una profunda reserva de resistencia. Se había transferido desde otro centro médico militar buscando un cambio de escenario, intentando escapar de los fantasmas que se negaban a quedarse enterrados. No fue el ladrido agresivo lo que la atrajo. Fue la cadencia específica de la respiración del K-9, y el gemido vibrado y bajo entre los ladridos. Era un sonido que conocía íntimamente. Un sonido que la perseguía en las pesadillas. Sarah soltó su portapapeles y se abrió paso por el pasillo lleno de gente. Llegó a la sala de trauma justo cuando el coronel Hayes levantaba su arma. Esperen, dijo de nuevo, más alto esta vez. Se puso directamente delante del comandante de base, obligándolo a bajar el arma. Enfermera, quítese del camino, ladró el coronel Hayes. Si dispara a ese perro, matará también al Seal, dijo Sarah, con la voz firme. No miraba al comandante.
Sus ojos estaban completamente fijos en Titán, a través del cristal. El trauma psicológico de despertar y encontrar a su perro ejecutado por fuerzas amigas destruirá cualquier voluntad que le quede de vivir. El doctor Sterling intervino. Enfermera Jenkins, no sé cómo funcionaban las cosas en su anterior destino, pero este hombre se está desangrando. Ese animal acaba de derribar a un policía militar. Hágase a un lado. Sara ignoró al cirujano. Colocó las manos planas contra la puerta de cristal. Titán la notó inmediatamente. Enseñó los dientes, soltando un gruñido de advertencia. Pero Sara no se inmutó. Observó los ojos del perro. Estaban dilatados, abiertos de par en par por el terror y la sobreestimulación. Se llama Titán, dijo Sara tranquilamente, leyendo las letras desvanecidas del chaleco desgarrado del perro. No está siendo agresivo, doctor. Está operando bajo un protocolo de trauma extremo. Para él, todos ustedes parecen ser el enemigo ahora mismo. No tenemos tiempo para una lección de psicología K9, gritó Sterling. Denme 60 segundos, exigió Sara, volviéndose hacia el coronel Hayes. Sus ojos eran feroces, cargando un peso de dolor que hizo que el experimentado comandante dudara. 60 segundos. Si fallo, pueden dispararnos a los dos. Sin esperar permiso, Sara agarró el tirador de la puerta. Está loca, jadeó el sargento Miller, agarrándola del hombro. Le arrancará la garganta. Déjenla pasar, ordenó Hayes suavemente, demasiado desesperado para no intentarlo. Sara empujó la puerta. El siseo neumático sonó de nuevo. Titán bajó inmediatamente su postura, listo para atacar. Gruñó, con el pelo del lomo erizándose. Sara no miró al perro. Esa era la primera regla. El contacto visual en una situación de alto estrés es un desafío. En cambio, miró al suelo, manteniendo el cuerpo en ángulo hacia un lado, presentando un perfil no amenazante. Dio un paso lento y deliberado hacia el interior de la sala. Titán ladró, un sonido agudo y ensordecedor que hizo encogerse a los médicos en el pasillo. Sara no parpadeó. Chico, susurró. Su voz era completamente diferente ahora. No era el tono clínico de una enfermera. Era una cadencia rítmica y calmante, un tono vocal específico enseñado a los manejadores para penetrar la adrenalina de un perro de combate. Zona caliente, ¿verdad? Lo hiciste bien. Mantuviste el perímetro. Los ladridos de Titán cesaron, reemplazados por un rumor bajo y confuso. Estaba desconcertado por su falta de miedo. No huía. Y tampoco atacaba. Sara dio otro paso. Estaba a 1,5 metros de la camilla. Eres un buen chico, Titán, murmuró. De repente, alcanzó con la mano izquierda la tela de su uniforme cerca del hombro derecho. Con un movimiento rápido, arrancó la manga derecha a la altura de la costura, rasgando la tela hasta el codo. Los médicos en el pasillo intercambiaron miradas perplejas. Sara expuso su hombro derecho y su bíceps. A lo largo de la parte superior de su brazo había un tatuaje grande e increíblemente detallado. No era un ancla ni una rosa. Era un emblema militar muy específico. El escudo de la unidad de manejadores K9, con una huella de pata flanqueada por alas. Debajo, en letras en negrita, un lema y un nombre. CPL. Daniel Jenkins. En sus ojos, somos familia. Titán miró fijamente a la mujer. Pero no era solo el visual del tatuaje lo que cambió la atmósfera de la sala. Sara metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto de cuero gastado. Era un clique, un dispositivo de entrenamiento especializado utilizado exclusivamente por unidades de élite de manejadores. Lo presionó una vez. Clic-clac. Las orejas de Titán se levantaron al instante. El gruñido cesó por completo. Sara levantó el brazo derecho, girando el tatuaje hacia las luces quirúrgicas. Pero más importante, levantó el brazo para que Titán pudiera captar su olor. El miedo huele a cobre agrio y adrenalina. La confianza y la familiaridad huelen completamente diferente. Y había algo más. Los perros procesan la memoria a través del olfato y el sonido de formas mucho más poderosas que los humanos. El clique.
La postura específica. La cadencia de su voz. Daniel me enseñó eso, susurró Sara, con la voz quebrándose por primera vez. Me enseñó cómo hablar con chicos como tú, antes de irse. Titán soltó un gemido suave. Dio un paso adelante en el colchón, extendiendo el cuello hacia el brazo expuesto de Sara. Olisqueó el aire, con la nariz moviéndose frenéticamente. El olor del jabón de hospital era fuerte. Pero por debajo estaba el inconfundible rastro de cuero, golosinas específicas para perros, y un marcador genético familiar. Sara era la hermana gemela de Daniel. Para un perro con un sentido del olfato millones de veces más sensible que el de un humano, los vínculos de sangre llevan una firma distinta. Titán reconoció el eco de su pasado. No conocía a Sara. Pero conocía a su hermano. Daniel Jenkins había sido el primer manejador de Titán durante sus años de entrenamiento. El hombre que lo había criado desde cachorro, antes de que Daniel fuera abatido en combate y Titán fuera reasignado a Wyatt Mitchell. La comprensión se asentó sobre el enorme perro como una ola física. La agresión se derritió de su cuerpo. Su cola, que había estado rígidamente metida entre las piernas, dio un lento y tentativo meneo. Sara bajó lentamente la mano, ofreciendo el dorso de la muñeca al perro. Titán se inclinó hacia adelante y tocó suavemente su nariz húmeda contra su piel. Soltó un largo y tembloroso suspiro, la tensión del trauma rompiéndose finalmente. Lamió el nombre tatuado en su brazo. Un gesto de pura y desgarradora rendición. Lo sé, compañero, dijo Sara con la voz entrecortada, con lágrimas cayendo finalmente por sus mejillas. Yo también le echo de menos. Pero Wyatt necesita ayuda ahora. Tienes que dejarnos ayudar a tu compañero. Sara dio un silbido corto y agudo y señaló el rincón de la sala. Titán, Plus. La orden en alemán perfecto, el idioma estándar del entrenamiento K9 de alto nivel, lo selló todo. Titán miró a Wyatt por última vez. Rozó suavemente el mentón del Seal con su hocico. Y luego obedientemente saltó de la camilla. Trotó hasta el rincón de la sala de trauma, se enroscó formando una bola compacta y apoyó el mentón en las patas. Mirando a Sara fijamente. El pasillo entero estaba en absoluto silencio. El doctor Starling estaba con la boca abierta. El coronel Hayes enfundó lentamente su arma. Sara se volvió hacia las puertas de cristal. Su rostro volvió a tener la máscara endurecida de una enfermera de trauma. Pateó la puerta para abrirla. Bien, gritó Sara, con su voz resonando en el pasillo silencioso. Su presión está bajando. Entren aquí y sálvenle la vida. El equipo médico irrumpió en la sala. La transición de un punto muerto paralizado a un ballet médico frenético ocurrió en cuestión de segundos. El doctor David Starling, sacudiendo la adrenalina de casi haber sido atacado, entró bajo las luces quirúrgicas. Sara Jenkins se encajó perfectamente en el ritmo del equipo de trauma. Las lesiones eran extensas. Los fragmentos de metralla habían encontrado los puntos vulnerables entre las placas de la armadura corporal. Mientras un equipo trabajaba en el costado de Wyatt, otro trabajaba frenéticamente para estabilizar el fémur destrozado en su pierna. A través de todo ello, Titán permaneció en el rincón. Sus ojos ámbar rastreaban cada movimiento en la sala. No gruñía, pero un gemido continuo de baja frecuencia vibraba en su garganta. Un sonido de profundo malestar que tiraba de la concentración de Sara. Cuando desbloquearon las ruedas de la camilla para correr hacia el quirófano, surgió un nuevo problema. Titán se levantó. Mientras la cama se movía, el perro se movió con ella, tomando un perfecto paso táctico junto a las ruedas en movimiento. No podemos tener un perro en el campo estéril, gritó una enfermera asistente, con el pánico aumentando en su voz cuando Titán rozó su pierna al pasar. No va a dejar a su manejador, dijo Sara con firmeza, agarrando el borde de la camilla para ayudar a empujar. Si intentan separarlos ahora, destrozará este hospital. Llévenselo hasta las puertas del quirófano. La procesión corrió por el pasillo, el chirrido de las ruedas de goma resonando contra el suelo. Cuando llegaron a las pesadas puertas dobles del quirófano, Sara se detuvo abruptamente y se volvió hacia el perro. Levantó una palma plana. Titán, Blade. Quédate. Titán se congeló en el umbral del quirófano.
Miró el entorno estéril. Luego a Sara. Luego al pálido rostro de Wyatt mientras el Seal era llevado bajo las cegadoras luces quirúrgicas. El perro soltó un ladrido de protesta agudo, yendo de un lado al otro en la línea de la puerta, pero su entrenamiento resistió. No cruzó el umbral. «Cierra las puertas», ordenó Sterling. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, cortando la línea de visión de Titán. Durante las siguientes 3 horas, el quirófano fue un crisol de caos controlado. Sara trabajó como enfermera circulante, gestionando las masivas transfusiones, manteniendo al Seal atado al mundo de los vivos. Pero cuando se acercaba la 3ª hora, el ritmo constante del electrocardiograma de repente se convirtió en un tartamudeo frenético e irregular. «Está en fibrilación ventricular», gritó el anestesiólogo. «La presión está llegando a 0. «Está en paro», gritó el doctor Sterling. «Carguen el desfibrilador a 200». Fuera de las puertas del quirófano, Titán debió de haber sentido el cambio en la atmósfera. Un golpe sordo resonó a través del quirófano cuando el enorme perro golpeó sus patas contra el cristal reforzado de las puertas, ladrando frenéticamente. «Despejado», gritó Sterling, presionando los electrodos contra el pecho de Wyatt. El cuerpo de Wyatt se convulsionó violentamente sobre la mesa. El monitor se quedó en silencio durante 2 agonizantes segundos. Luego volvió al irregular tartamudeo de la fibrilación ventricular. «Sin pulso. Carguen a 300». Los ladridos del exterior se intensificaron hasta convertirse en un frenesí. Las pesadas puertas temblaron violentamente cuando Titán arrojó todo su peso contra ellas. Sara cargó el desfibrilador. «Listo a 300». «Despejado». El shock sacudió de nuevo el cuerpo del Seal. Sterling miró el monitor, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. 5 segundos. 10 segundos. La sala estaba en silencio de muerte en el interior, contrastada por el aullar desgarrador del perro al otro lado del cristal. Entonces un solo pitido sólido cortó la tensión. Luego otro. «Ritmo sinusal», dijo el anestesiólogo, desplomándose contra su taburete. «Tiene pulso. Ha vuelto». El doctor Sterling exhaló un aliento que parecía haber estado reteniendo durante 1 hora. Miró a Sara, con los ojos reflejando una mezcla de agotamiento y alivio profundo. «Ciérrenle. Lo trasladamos a la UCI». Hizo una pausa. «Y, enfermera Jenkins, encuentre la manera de meter a ese perro en la sala de recuperación sin comprometer el entorno estéril. No creo que el sargento Michey vaya a sobrevivir la noche si su ángel guardián está encerrado en el pasillo». La unidad de cuidados intensivos era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, medido solo por la compresión rítmica de los ventiladores y el lento goteo de los fluidos intravenosos. Wyatt Michey yacía inmóvil en la suite de la esquina, profundamente sedado e intubado. Junto a la cama, en el espacio normalmente reservado para los familiares ansiosos, estaba Titán. Sara había llegado a un acuerdo con la Junta de Control de Infecciones, limpiar al perro con toallitas antisépticas y colocar una sábana médica limpia en el suelo junto a la cama. Titán no se había movido ni un centímetro en 6 horas. Su barbilla descansaba suavemente en el borde del colchón directamente bajo la mano izquierda de Wyatt. Cada pocos minutos soltaba un suave suspiro, con los ojos siguiendo la subida y bajada del pecho del Seal. Sara estaba sentada en una silla a pocos metros. Su turno había terminado horas atrás. No podía marcharse. El silencio de la sala fue bruscamente destrozado por el sonido de zapatos formales golpeando con fuerza las baldosas del pasillo. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres con trajes oscuros impecables entraron en la tenue luz de la UCI. «¿Enfermera Jenkins?», preguntó el hombre más alto. Tenía el cabello entrecano perfectamente cortado y unos ojos tan fríos como una tormenta de invierno. Mostró una insignia. «Agente especial Thomas Bradley, Servicio de Investigación Criminal Naval. Necesito que despeje la sala». Titán levantó la cabeza inmediatamente. La suave actitud tranquila desapareció. El perro soltó un gruñido bajo y vibrante, enseñando los dientes delanteros a los intrusos. Sara se puso de pie, interponiéndose entre los agentes y la cama. «Esta es una UCI restringida. El paciente está en estado crítico y está completamente fuera de límites para personal no médico.
Bradley apenas la miró. Sacó un documento doblado del bolsillo interior. Este es un mandato federal. La unidad del sargento Michey estuvo involucrada en una operación que salió catastróficamente mal. Necesitamos asegurar al paciente. Y necesitamos asegurar al perro. Señaló a Titán con el dedo. Es propiedad del gobierno. Especialistas de control animal están esperando en el vestíbulo. Será llevado a custodia militar como parte de la investigación. Como evidencia, repitió Sarah, con la voz elevándose en incredulidad. Es un ser vivo que acaba de ver a su manejador herido gravemente. Si intentan llevárselo, peleará hasta la muerte. Entonces lo neutralizaremos, dijo Bradley sin un rastro de emoción. Enfermera, no comprende la gravedad de la situación, continuó. Se acercó más, bajando la voz. La explosión que casi mató al sargento Michey no fue accidental. Fue una trampa, y creemos que alguien dentro de su propio perímetro la preparó. Titán es un especialista en detección. Creemos que identificó al responsable y fue específicamente blanco de ataque. Es un testigo principal y su equipo necesita ser analizado. Sarah sintió un escalofrío recorrerla. Una trampa. Un ataque desde dentro. No me importa su investigación, dijo Sarah, con la voz convirtiéndose en un susurro feroz. Ese perro se queda con su manejador. Una nueva voz resonó desde la puerta. El coronel Hayes estaba en la entrada de la UCI, con los brazos cruzados sobre el pecho. No me importan sus documentos, agente Bradley, interrumpió Hayes, entrando en la sala. Mientras este hombre esté en mi hospital, está bajo mi jurisdicción médica. No interrogará a un hombre en coma. Y ciertamente no ejecutará a un K-9 militar condecorado en mi unidad de cuidados intensivos. Bradley y Hayes se miraron fijamente durante un largo momento. Finalmente, el agente tomó una decisión diferente. Metió los documentos de vuelta en el bolsillo. Miró a Sarah. El perro le obedece a usted. Me tolera, corrigió Sarah. Sabe que no soy una amenaza. Bien, dijo Bradley, cambiando repentinamente su actitud. Porque el responsable sigue ahí fuera. Y nadie de la unidad de Michey puede ser de confianza hasta que lo encontremos. Si el perro confía en usted, entonces usted es oficialmente parte de este equipo de seguridad. Sarah dio un paso atrás, aturdida. Escúcheme bien. Es la única persona que puede manejar al animal. Felicidades, enfermera. Ahora es la cuidadora principal de un activo del gobierno, y un objetivo. Le sugiero que no salga de esta sala. Cuando los agentes se fueron, el peso de la situación se derrumbó sobre Sarah. Ya no era solo una enfermera de trauma. Era la barrera entre un SEAL moribundo, un K-9 ferozmente leal, y un asesino desconocido. Miró a Titán. El perro había dejado de gruñir, pero sus orejas seguían alerta, escuchando los pasos que se desvanecían en el pasillo. Miró a Sarah, con los ojos ámbar reflejando una profunda e inteligente tristeza. Parece que solo nos tenemos el uno al otro, compañero, susurró Sarah, extendiendo la mano para acariciar suavemente el suave pelo detrás de sus orejas. Titán se inclinó hacia su mano. Un pacto silencioso forjado en el suave resplandor de los monitores de la UCI. Eran la última línea de defensa. Y la mantendrían. 36 horas después de la cirugía caótica, Sarah Jenkins estaba sentada rígidamente en la silla de vinilo junto a la cama. Titán no había abandonado su puesto. El Belgian Malinois yacía en la sábana estéril junto a la cama de Wyatt, con el oscuro hocico descansando pesadamente sobre las patas cruzadas. Los ojos ámbar del perro permanecían fijos en el pálido rostro del SEAL, sin parpadear, esperando una señal de vida. A las 3 de la madrugada, el pitido constante y monótono del monitor cardíaco de Wyatt titubeó. Titán lo sintió antes que las máquinas. El perro se levantó, con las orejas girando hacia adelante, emitiendo un gemido suave y urgente. Rozó la mano inmóvil izquierda de Wyatt con la nariz húmeda. Los párpados de Wyatt Michey parpadearon. Un gemido profundo y agonizante se abrió paso entre el tubo de intubación plástico asegurado en su garganta. Sus ojos se abrieron de golpe, inyectados en sangre, aterrorizados y completamente desorientados.
Las alarmas de los monitores comenzaron a gritar cuando su frecuencia cardíaca se disparó a la zona de peligro. La parte combatiente y cableada primitivamente de su cerebro registró las cegadoras luces, el dolor agonizante y la incapacidad de respirar alrededor del tubo como una captura hostil. Comenzó a agitarse contra las barandillas de la cama. «Sargento Mitchell, míreme», ordenó Sarah, inclinándose sobre la cama, agarrando sus hombros que se agitaban para evitar que se arrancara las vías. «Está en el hospital. ¿Está seguro? No luche contra el ventilador». Wyatt no podía oírla por encima del rugido en sus propios oídos. Titán no ladró. No gruñó. El perro de guerra se movió con una ternura desgarradora. Subió al colchón, cuidadosamente, evitando la maraña de tubos y cables, y apoyó la pesada cabeza directamente sobre el pecho de Wyatt. El perro soltó un profundo y resonante suspiro, presionando su peso como una manta pesada, y lamió el lado de la cara de Wyatt. El efecto fue instantáneo. En el momento en que Wyatt sintió el pelo áspero y el familiar peso calmante de su canino, el forcejeo cesó. Sus ojos abiertos y en pánico se fijaron en Titán. Una única lágrima escapó de la esquina del ojo del Seal, trazando un camino a través de la suciedad y el yodo todavía manchado en su piel. Alcanzó hacia arriba con una mano temblorosa y severamente magullada y enterró los dedos en el espeso pelo detrás del cuello de Titán. «Lo sé», susurró Sarah suavemente, mirando cómo el monitor cardíaco comenzaba lentamente a desacelerarse. «No ha dejado tu lado». Sarah trabajó con rapidez, retirando el tubo respiratorio. Wyatt tosió violentamente, su cuerpo sacudiéndose con espasmos que enviaron nuevas oleadas de agonía irradiando desde su costado vendado. Jadeó tomando el aire estéril y frío del hospital, con la voz convertida en un ronco rasposo. «Titán. Está aquí, sargento», dijo Sarah, ajustando su mascarilla de oxígeno. Wyatt pasó varios largos minutos simplemente respirando, con la mano firmemente aferrada al pelo de Titán. El perro gimió, rozando suavemente el mentón del manejador con el hocico, revisando cada centímetro del rostro de su manejador en busca de daños. Lentamente, los ojos del Seal se desplazaron hacia la sala estéril. «Mi pierna», dijo Wyatt con voz ronca, apenas por encima de un susurro. No puedo sentir la pierna derecha». La expresión de Sarah se suavizó con una practicada y trágica empatía. Había dado esta noticia demasiadas veces. Sufrió graves daños en el costado derecho y las extremidades inferiores. «El doctor Starling salvó la pierna, sargento. Pero el fémur quedó destrozado. Hay daño nervioso extenso». Wyatt miró al techo. Las palabras se hundieron como piedras. Para la mente de un operador de primera línea, la traducción era inmediata y devastadora. Daño nervioso. Fémur destrozado. Su carrera como Seal activo había terminado efectivamente. La guerra había terminado con él, escupiéndolo roto. Cerró los ojos, luchando contra una ola de desesperación. Titán percibió el cambio en las emociones de su manejador. El perro soltó un quejido de pena y apoyó el mentón contra la mejilla de Wyatt, ofreciendo el único consuelo que conocía. «¿Cómo?» Wyatt tragó saliva, mirando a Sarah. «¿Cómo te acercaste a él?» «No deja que nadie se acerque cuando estoy caído». Sarah dudó. Alcanzó hacia abajo y enrolló lentamente la manga de su chaqueta, exponiendo el emblema tatuado de la unidad K9 en el bíceps. Los ojos de Wyatt se entrecortaron mientras leía el nombre grabado en su piel. «Jenkins. Eres la hermana de Danny». «Lo soy», dijo Sarah tranquilamente. «Danny lo crió», susurró Wyatt, mirando a Titán con renovada admiración. «Era un buen hombre. El mejor manejador que he visto. Cuando lo perdimos, Titán estuvo de luto durante meses. No pensé que el perro volvería a trabajar». Recordó el entrenamiento de Daniel, explicó Sarah, con la garganta apretándose. Recordó el olor. Por eso pude conseguir que el equipo quirúrgico entrara. Me considera parte de su grupo. Lo eres, dijo Wyatt, con el agarre en el pelo de Titán apretándose. Si eres sangre de Danny, eres familia. Durante los días siguientes, la investigación avanzó rápidamente. El agente Bradley regresó con la confirmación.
la explosión que casi mató a Wyatt había sido preparada por alguien dentro de su propio perímetro. Un traidor que quería borrar las pruebas de sus actividades criminales cuando la unidad de Wyatt fue enviada a asegurar un almacén de armas que el responsable pensaba que estaba vacío. Titán no había fallado en su trabajo aquella noche. Al contrario, había rastreado el olor del explosivo directamente de vuelta hacia uno de los propios guardias de Wyatt antes de la explosión. Wyatt lo había arrastrado de vuelta, creyendo que el perro estaba sobreestimulado por el fuego cruzado. El perro había identificado al culpable. Y el culpable lo sabía. La noche que la tormenta azotó el hospital, los sistemas de energía fallaron. Las alarmas de incendio sonaron. Los guardias de la puerta de la UCI fueron llamados a evacuar una sala adyacente. Y una figura disfrazada con ropa de hospital se dirigió silenciosamente hacia la habitación de Wyatt con un arma en la mano. Titán no ladró. No gruñó. En la oscuridad, el Malinois se deslizó al modo de combate puro. Se movió al lado de la puerta, presionando el cuerpo contra la pared, escondiéndose en las sombras. Esperando. Cuando la puerta se abrió y la figura entró, Titán golpeó. El perro derribó al intruso, inmovilizándolo. Sara se movió por puro instinto, agarrando una llave metálica pesada con ambas manos y golpeando con toda la fuerza de su cuerpo cuando el intruso sacó un cuchillo apuntando al perro. El hombre se derrumbó al suelo. Titán lo inmovilizó, con los dientes a centímetros de la garganta del hombre, emitiendo un esnul aterrador que prometía consecuencias absolutas si el hombre se movía. Las luces de emergencia volvieron a la vida. El agente Bradley irrumpió por las puertas con un escuadrón de policía militar. Cuando arrancaron el disfraz del intruso, Wyatt reconoció el rostro. Era su propio comandante. El hombre responsable de haber organizado toda la operación. El hombre que había intentado borrar las pruebas de sus crímenes, borrando a su propia unidad. Fuiste tú, dijo Wyatt en voz ronca desde la cama, con la voz temblando de conmoción y rabia. Preparaste todo. El comandante miró al techo, con el rostro pálido por el dolor. No respondió. No había nada que decir. 3 meses después, el cielo gris del Hospital Europeo había sido reemplazado por el brillante sol de San Diego. Wyatt Mitchell estaba sentado en una silla de ruedas resistente cerca de los jardines de rehabilitación, mirando el distante océano Pacífico. El aparato externo había sido finalmente retirado de su fémur destrozado, reemplazado por una varilla de titanio y una larga y dentada cicatriz que recorría toda su muslo. Su carrera como operador de primera línea había terminado oficialmente. El ejército le había concedido una medalla y una baja médica con todos los honores. Era una realidad pesada de llevar, pero Wyatt no la llevaba solo. El comandante traidor se enfrentaba a un tribunal militar acusado de traición, intento de asesinato y venta no autorizada de material del ejército a una organización criminal privada. Pasaría el resto de su vida en una prisión federal de máxima seguridad. El karma había llegado finalmente. Pasos crujieron en el camino de grava detrás de la silla de ruedas. Wyatt no necesitó girarse para saber quién era. Titán trotó adelante, su chaleco táctico reemplazado por un arnés rojo de animal de servicio. Los ojos ámbar del perro estaban brillantes, su postura relajada. Chocó la enorme cabeza contra la rodilla de Wyatt, soltando un suave bufido feliz mientras Wyatt le rascaba detrás de las orejas. El ejército había retirado oficialmente a Titán por trauma de combate, permitiendo a Wyatt adoptar al K9 que se había negado a dejar su lado. El Dr. Starling acaba de dar el visto bueno a tu progreso en fisioterapia, dijo Sarah Jenkins, caminando hasta quedar junto a la silla de ruedas. Llevaba ropa de civil, un sencillo vestido de verano que se movía con la brisa del océano. Se había trasladado al centro de San Diego 2 meses antes. Una decisión que decía era puramente por el mejor clima. Wyatt sabía mejor. Dice que puedo empezar a cargar peso la semana que viene, respondió Wyatt, mirándola hacia arriba. Las sombras que habían perseguido los ojos de ambos en aquella UCI alemana habían comenzado a levantarse. Eres demasiado terco para quedarte en esa silla mucho tiempo, sonrió Sara, cruzando los brazos. Miró a Titán, que se había movido para apoyarse con fuerza contra sus piernas. Trazó suavemente el emblema tatuado en su brazo derecho. Daniel estaría orgulloso de él. Y de ti, dijo Wyatt tranquilamente. Extendió la mano,
cubriéndola de ella. Y tuvo una hermana extraordinaria. Te habrías arreglado bien, bromeó Sara suavemente. Titán tenía el perímetro completamente bajo control. Wyatt se rió, un sonido rico y genuino que sobresaltó a una gaviota cercana hasta hacerla volar. Miró el océano, sintiendo el calor del sol, el peso sólido del perro contra su pierna, y la presencia firme y tranquilizadora de la mujer junto a él. La guerra había tomado trozos de todos ellos, desgastándolos hasta los cimientos. Pero mientras estaban sentados juntos en el tranquilo jardín, comprendieron que algunos vínculos se forjan tan intensamente en el fuego de la supervivencia que nunca pueden verdaderamente romperse. Ya no eran solo supervivientes. Eran familia. Titán no protegió a Wyatt Mitchell por entrenamiento. No lo hizo por una orden, una insignia o un rango. Lo hizo porque años atrás, un soldado le había enseñado lo que significa la confianza. Y Titán nunca olvidó. Sara no entró a aquella sala de trauma por protocolo. Entró porque reconoció el sonido de un ser en crisis, y porque llevaba en el brazo el nombre del hermano que le había enseñado que los vínculos no mueren cuando las personas se van. A veces la lealtad más profunda no lleva uniforme. A veces camina sobre 4 patas. A veces entra en una sala donde todos los demás se han rendido. Y se queda. Antes de juzgar, antes de reaccionar con miedo a lo que no comprendemos, detente. Observa. Porque lo que parece agresión a veces es simplemente amor defendiéndose. Y los lazos que se forjan en los momentos más oscuros son a menudo los que más duran.